Hola Pablo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá. Muy bien, Antonieta, muchas gracias a Base Pública y a ti por invitarme. Mira, hoy día en el Senado se está discutiendo la Ley de Integración Social Urbana. Es una ley que ha tenido varias polémicas en el camino. Primero se rechazó la idea de legislar, luego ingresó nuevamente, hoy día se está tramitando en el Congreso. Una de las principales críticas, o por qué se rechazó en su minuto, era porque algunos miembros de la Comisión del Senado decían que tenía que incluirse el tema en la Constitución, que el gran debate se iba a dar en la Constitución. Ahí vamos realmente a hablar del tema de vivienda y el tema de integración urbana. ¿Qué te parece ese argumento? Mira, para ser específico, ese fue el argumento del senador Latorre, que justificó su rechazo a la idea de legislar. O sea, no es un rechazo al proyecto, es rechazo a ni siquiera pensar o discutirlo. Y eso me parece de una mezquindad tremenda porque estamos en una situación de crisis de acceso a la vivienda en nuestro país sin precedentes. Estamos hablando de que hoy en día hay más de 700.000 familias que necesitan de la ayuda del Estado para poder acceder a una vivienda digna. Un déficit habitacional que además generó que en los últimos 2 años más de 25.000 familias fueran expulsadas a campamentos. O sea, no pudieron seguir pagando el arriendo o por algún motivo, digamos, no pudieron seguir viviendo en las casas donde vivían, probablemente temor al contagio. Entonces, en una situación así de crisis, es decir, esperemos 2 años a ver si en la nueva Constitución definimos cómo va a ser tratado el tema de la vivienda, me parece de una irresponsabilidad enorme. Y así lo entendió el Pleno del Senado y por lo tanto se revirtió esa decisión y ahora se está discutiendo en detalle cómo afinar aquellas temáticas que legítimamente pueden haber diferencias y que efectivamente se pueden mejorar del proyecto de ley que se viene trabajando desde el 2018 y que ha tenido instancias de participación muy importantes, no solamente de los distintos sectores políticos, académicos, de la industria de la construcción, sino que también de los comités de vivienda que han sido muy activos en tratar de defender y pedir, por favor, que se legisle, que no se postergue. Esto es casi como un terremoto de crisis de vivienda y tenemos que enfrentarlo con ese sentido de urgencia. Por lo tanto, creo que dilatar, a esperar a que en la Constitución se defina, me parece grave. Ahora, no es el único resquemor. También hay algunos que dicen que el hecho de que se llame de integración urbana genera cierto ruido porque se cree que no aborda de 100% el tema de la integración, sino que más bien es un proyecto que busca agilizar la gestión del suelo para que los municipios también puedan tener ese fast track y puedan tener los planes reguladores mucho más rápido, cosa de poder levantar ahí viviendas sociales. ¿Crees que esto efectivamente va a solucionar todo el tema de la integración o es solamente una parte? Bueno, obviamente la integración social es un problema multidimensional, que no solamente pasa por la vivienda o dónde está ubicada esa vivienda, sino que también por otra serie de factores que tienen que ver con redes de oportunidad, cohesión social, segregación o también dinámicas de exclusión que no necesariamente pasan por dónde se vive o cómo se vive. Y ahí obviamente hay que enfrentarlo desde distintos focos, desde el punto de vista no solamente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sino que también desarrollo social, educación, salud, etc. Pero el fondo a lo que apunta el proyecto, y por qué se llama de integración social urbana, es porque no solamente apunta a liberar y generar más oferta de suelo para poder satisfacer esa demanda, ese déficit habitacional, siguiendo los modelos tradicionales, sino que también genera nuevos mecanismos para que se inyecte vivienda accesible en zonas centrales, en barrios consolidados, donde hay ya infraestructura, donde hay equipamiento, donde hay comunidades preexistentes y por lo tanto las familias que accedan a esa vivienda de bajo costo en zonas centrales van a poder integrarse a esas oportunidades que la ciudad es fuente de oportunidades, pero lamentablemente no están igualmente accesibles para todos y todas y es lo que ha quedado en evidencia con esta crisis. Ahora, la crisis habitacional es gigantesca, hablamos de 700.000 más o menos familias que están hoy día sin hogar. Si uno contempla los campamentos, las habitaciones, o sea, las viviendas precarias, la gente que vive hacinada, los allegados, o sea, es una crisis de una magnitud gigante. Probablemente el tema de la integración urbana va a agilizar una parte, pero también hay un déficit de vivienda que tiene que empezar a avanzar más rápido. ¿No se cae también de repente con este tema del déficit cero o todas estas políticas que están haciendo hoy día en volver en esta política viviendista y dejar de lado lo que tú mencionas recién, que tiene que ver con estos barrios y con integrar y que la vivienda no sea la única solución, sino que también tenga que ver con parques, con
equipamiento. Un montón de equipamiento privado y Así público. es. Mira, es interesante lo que tú planteas porque de hecho uno de los temas que se cambió del proyecto original era la idea incluso de cambiarle el nombre al ministerio y dejar de llamarse Ministerio de Vivienda y Urbanismo y pasar a ser Ministerio de la Ciudad y la Vivienda. O sea, tratar de incorporar y darle más importancia también a los bienes públicos que generan calidad de vida más allá de un techo donde vivir. ¿Por qué? Porque hay que entender que las políticas habitacionales en Chile, pese a todos los errores que se han cometido, han sido bastante exitosas en lo cuantitativo. En los años 80 se ponía foco solamente en cantidad de soluciones habitacionales y se llegó, ¿verdad?, a la generación de estos guetos en la periferia, a 3 horas de la pega, sin equipamiento, sin áreas verdes, como lo hemos visto, ¿verdad?, en Bajos de Mena, en Las Viñitas, en distintos lugares. Y claramente esa fue una visión muy focalizada en la cantidad y no en la calidad, pero también en un contexto donde éramos un país mucho más pobre y donde había que optar por dónde se ponían los recursos. Ahora, dicho eso, creo que estamos ahora en una situación país en la cual, pese a que ha aumentado el número de familias viviendo en campamento y pese a que todavía tenemos del orden de 700.000 familias que necesitan la ayuda del Estado para acceder a una vivienda digna, tenemos la capacidad no solamente de proveer del orden de 100.000 soluciones habitacionales al año, sino que además también ir incorporando equipamiento, ir generando redes de soporte para que se fortalezca la identidad de los barrios y no solamente se acumulen casas. Y en eso es importante también señalar que estas son políticas de Estado. Y esto partió hace mucho tiempo atrás. La presidenta Bachelet, el año 2006, con la nueva política habitacional, plantea el programa Quiero mi barrio, que ha ido tratando de ir mejorando las condiciones de aquellos barrios que se construyeron en los 80 y en los 90, que no tenían equipamiento, etcétera. Y así todo vemos que hay tremendas carencias. Hay un estudio que desarrolló la Cámara de la Construcción con la Universidad Adolfo Ibáñez que se llama el Índice de Bienestar Territorial, que analiza cómo es la accesibilidad de los barrios de Chile a distintos bienes públicos, servicios, infraestructura. Y resulta que cuando se habla de esta idea de la ciudad de 15 minutos, de que ojalá tu casa, tu trabajo, tu vivienda, tu parque y los lugares donde tú compras estén a 15 minutos en transporte público caminando, resulta que solo un 9% de los hogares de Santiago cumplen con eso. Por lo tanto, hay que inyectar equipamiento, hay que inyectar oportunidades. ¿Y cómo hacemos, Pablo, para evitar que caigamos en grandes guetos verticales? Porque claramente el suelo es escaso. Están estos pedazos de suelo en que las municipalidades van a tener que agilizar para que se construyan viviendas sociales, se construyan más viviendas, pero por supuesto van a tener que ser la mayoría en altura. ¿Cómo se evita que lleguemos a estos guetos verticales, que son estos diseños finalmente mal hechos? Mira, los guetos verticales, más que una enfermedad, son el síntoma de la enfermedad. ¿Por qué? Porque evidenciaron una falla de mercado y una falla del Estado. La falla de mercado es que, lamentablemente, uno de los mercados más imperfectos es el mercado de suelo y de vivienda. ¿Por qué? Porque cumple con todas las características para que haya falla. Primero, es discrecional. Alguien con un plumón dice aquí se puede construir en altura, aquí no, por lo tanto, con una decisión discrecional. Segundo, hay asimetrías de información. Hay una cantidad de regulaciones, normativas, circulares de DU que solamente los abogados más sofisticados, los desarrolladores más sofisticados entienden y los vecinos no las entienden. Tercero, habiendo asimetría de información, también hay captura regulatoria. Hay municipios que les interesa generar permisos de edificación porque les entran recursos para el municipio que no vienen del Fondo Común Municipal. Y cuarto, hay obviamente espacio para la corrupción. Entonces, la única manera de resolver esa falla de mercado es con mejor regulación, no más regulación, e incentivos. Que el Estado alinee los incentivos para que aquellos que vayan a construir en zonas centrales lo hagan incorporando cuotas de vivienda accesible o con subsidio, manteniendo una densidad equilibrada, etc. Y con cierto estándar también. Y el Estado, esa era la falla del mercado, pero el Estado también falló. ¿Por qué? Porque el Estado se concentró en programas de subsidio y de vivienda, de resoluciones de vivienda básica, etcétera, de bajo costo que claramente no tenían la capacidad para pagar terrenos en buenas localizaciones. Y el Estado, tal como dice Iván Poduje y han dicho varios especialistas, es dueño de una cantidad de suelos públicos en muy buenas ubicaciones que perfectamente podría poner a disposición del Banco de Suelos que acaba de generar el Ministerio de Vivienda junto con el Ministerio de Bienes Nacionales para construir vivienda pública de bajo costo en zonas centrales. Claro, está lo de ferrocarriles, está el ejército. Y por eso es que los guetos verticales son la respuesta de una falla de mercado, pero también de una falla del Estado, porque el Estado no fue capaz
de generar oferta de vivienda accesible en zonas de oportunidad, en zonas centrales. Entonces aquí es donde el proyecto de ley de integración urbana genera nuevos mecanismos para agilizar eso, para poner a disposición no solamente de los servicios, sino que también de los municipios, suelo en buenas localizaciones. Incluso en el proyecto original se planteaba que en el entorno de estaciones de metro o de transporte público, en torno a parques, que son bienes públicos que generan plusvalía, se pudieran generar polígonos para que con incentivos se pudiera construir en mayor altura siempre y cuando se cumpliera con cuotas de vivienda subsidiada. Por lo tanto, ahí es donde buena regulación y buenos incentivos y garrotes y zanahorias para ir conduciendo y corrigiendo estas fallas tanto del mercado como del Estado. Yo creo que el proyecto de ley apunta a eso. Ahora, ¿se puede mejorar? ¿Se puede perfeccionar? Sí, pero vamos haciéndolo sobre la marcha porque estamos en una situación de urgencia habitacional que no podemos esperar. Pablo, ¿qué tan realista es hoy día llegar a este déficit cero en el fondo, llegar a solucionar el problema habitacional? Tenemos hoy día la voluntad política, tanto el candidato del Partido Comunista como el candidato de la UDI, Joaquín Lavín, hablan de que quieren llegar a 100.000 soluciones habitacionales al año. ¿Es realista? Yo creo que es clave avanzar con este proyecto de ley y así lo hemos planteado en la mesa de diálogo por la vivienda y la ciudad que instaló el Ministerio de Vivienda, donde estamos todos los actores de todos los sectores políticos, academia, sociedad civil, pobladores y desarrolladores, porque estamos en una situación de crisis y efectivamente Chile puede y debe aspirar a generar al menos 100.000 soluciones habitacionales vía arriendo, vía construcción, vía nuevos terrenos al año. Porque si lo hacemos, y lo hemos hecho, porque el 2010 lo hicimos para el terremoto, claro, podríamos garantizar en la Constitución el acceso universal a la vivienda digna y asegurarnos de llegar a déficit cero antes de finales de esta década. Chile es el único país en el sur global emergente en vías de desarrollo que podría garantizar el acceso universal a la vivienda. Colombia les está poniendo teleféricos y bibliotecas a los cerros de Medellín donde están llenos de asentamientos informales. Las favelas, lo mismo en Brasil. Ellos ya se rindieron a los campamentos. Nosotros todavía podemos llegar a solucionar no solo el problema de esas 80.000 familias viviendo en campamentos, sino que además de las otras 600 y tantas mil que necesitan la ayuda del Estado. Estamos a tiempo, así que no hay que rendirse. Hay que ir por ello. Tremendo desafío. Bueno, vamos a seguir de cerca la tramitación de esta ley tan importante y te agradezco mucho que hayas venido acá al estudio, Pablo. Gracias. Encantado de estar en Base Pública. Muchas gracias.